Le damos la bienvenida al doctor César Biondini. Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Sebastián, buenas noches Daniel, bueno, buenas noches a Héctor, que está del otro lado ahora, y para toda la audiencia, un gusto como siempre estar acá acompañando en Argentina Despierta. Te agradezco por venir, yo sé que estás ocupado, César, así que, bueno, más que nada, la idea de que estés acá sentado es porque, bueno, fuiste un fiel exponente de lo que sucedió el día de ayer. Ujú. Te proclamaste en principio a toda esta problemática, fuiste uno de los primeros en poner la voz de alto a lo que estaba sucediendo con cuestiones de la educación pública. Y quería preguntarte algunas cosas con parte de lo que sucedió ayer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pareció en sí la marcha ayer? Bueno, la movilización de ayer fue una movilización histórica, fue una movilización que demostró con claridad todo lo que se venía anticipando que iba a suceder con o sea, la educación pública es en parte neurálgica, digamos, del sistema argentino, digamos, del crecimiento de nuestro país. Ha sido una causa, una bandera histórica de todos los movimientos, digo, del peronismo, del radicalismo, de las fuerzas de izquierda, obviamente del nacionalismo. O sea, creo que es algo que no admite discusión hasta que entran, por supuesto, los libertarios, que son una suerte de plan B de los liberales. Pero los liberales clásicos también apoyan la educación pública, con lo cual los libertarios son una suerte de desvío en ese aspecto, porque también atentan contra la educación pública. La movilización de ayer fue impresionante. Yo, por las estimaciones que estuve conversando con diferentes colegas y diferentes referentes de la parte educativa, se calcula más de 1,5 millones de personas movilizado en todo el país, la mayor parte en forma espontánea, esto hay que decirlo. Eh, lo vi en Ciudad Universitaria, donde fuimos justamente a charlar, lo vi en la Universidad de Avellaneda, lo vi también, bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que fue una de las que más movilizó, quiero decirlo con mucho orgullo, también hablando con compañeros y colegas de allí también me decían, a ver, el alumnado se sumó activamente porque entendió el mensaje. Ni hablar lo que fue la Universidad Nacional de La Plata, y las movilizaciones que vimos en Rosario, en Córdoba, que fue multitudinario. Entonces creo que es un claro mensaje. El problema es que el mensaje fue emitido, pero el receptor es sordo, que es el problema con Milei. Y ahí entramos en un conflicto, es decir, ayer la movilización fue contundente. Y quiero remarcar, lo veíamos cuando caminábamos con la columna del Frente Patriota Federal, la cantidad de gente autoconvocada también a nivel que llevaba, no sé, su título universitario, que iban acompañados padres e hijos, abuelos y nietos. Vos veías incluso la forma de movilizarse, que era mucha gente que ni siquiera había participado alguna vez en una marcha, y se movilizaba, digamos, por primera vez, justamente por esto, y que al final del día, el presidente a toda esa gente la tilde despectivamente de zurdos y ponga el dibujito de un león de caricatura tomándose una tacita de lágrimas de zurdo, realmente me parece eh, francamente un estúpido, ¿no? O sea, realmente no es la respuesta que se espera de una persona que ocupa su cargo. Más allá de que yo insisto que no está capacitado para el cargo y que es una desgracia que esté en ese lugar, pero digo, más allá de ello, puntualmente uno esperaba que frente a la contundencia, donde hasta incluso periodistas favorables a este régimen, incluso como Feynman, dijeron, no, hay que apoyar la educación pública, aún así sigue encerrado en su relato, ¿no? No, es interesante marcar lo que vos dijiste. Mucha gente que nunca ha estado en una movilización desbordó por completo. Fue impresionante. Una cosa de que estábamos prisioneros de una multitud de gente Sí, 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 sí. con cero problemas. No hubo un solo incidente. Un solo incidente, ni siquiera en los apuros, en los aprietes para salir, para entrar. No hubo un problema. La gente súper predispuesta a estar bien. Iban por algo concreto, Mm. que era en sí la manifestación por la educación pública. Y verdaderamente coparon los chicos la calle. Sí, se notaba Y los una franja maestros. etaria, o sea, eran mucha gente joven, muchísima gente joven. Creo que también ese es un mensaje, esto cambia un poco la perspectiva o el análisis de las cuestiones. A veces hablaba mucho del voto joven
digamos, que podían presumir los libertarios. Bueno, creo que eso está cambiando, porque justamente una de las cuestiones, si uno recuerda, ¿no?, que ya pasaron de ser flyers o afiches digitales a ser memes, lo que planteaba Milei antes de la campaña, y uno de los ejes de campaña que él planteaba es que él no iba a tocar la educación pública, pese a que el programa de gobierno de la Libertad Avanza decía que iban a privatizar. O sea, esto lo decían ellos. O sea, digo, no, había que ir al programa. Lo que pasa es que ese programa, esa plataforma, ellos la presentaron ante la Cámara Nacional Electoral, pero nunca la imprimieron y la distribuyeron entre la gente. Claro. O sea, ahí hubo, yo quiero decir, un engaño al electorado. O sea, porque las propuestas estaban, digo, en cuanto a lo que iban a hacer con la educación pública. Lo que pasa es que Milei negaba lo que él mismo había plasmado en su plataforma. Esto es lo que muchos hablan, es una estafa lo que se planteó. Pero dentro de la lógica justamente de los libertarios, ellos han declarado en reiteradas oportunidades que están en contra de la universidad pública, porque ellos no hablan solamente del eventual arancelamiento a aquella persona que venga a estudiar desde afuera. Lo dijo muy claro Venegas Lynch cuando se hizo ese reportaje donde salió a defender el trabajo esclavo infantil y el cierre o la clausura de la obligatoriedad de la escuela escolar. Él, en una parte previa, que pues yo escuché el reportaje completo, me torturé un rato para escucharlo, y él en una parte hablaba de que las universidades públicas no debían ser gratuitas y que requerían, para su excelencia y funcionamiento, una suerte de sello de calidad. Y entonces le pregunta, ¿no?, la periodista, creo que era Romina Mangel, le pregunta, bueno, ¿y cuál sería el sello? ¿Quién daría ese sello de calidad? Entonces él, con mucho entusiasmo, dice, bueno, dice, universidades, dice, como Harvard, como Georgetown, dice, casas, dice, de indiscutible prestigio. Entonces le decían, bueno, pero ¿y la UBA? No, no, sí, está bien, pero se requiere como una suerte de, a ver, dicho en otras palabras, pero el concepto Disculpale era, que te interrumpa, sí, como un aval. eso es una Sí, intervención una aparte. intervención, sí, 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 O sea, sí. ellos plantean la intervención Sí. de la educación pública argentina en todos los niveles por, digamos, la Sí, anglósfera. universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Exacto, que Sí, son los verdaderos centros de lavado de cabeza a nivel exactamente. mundial. Sí, sí, sí. Claro, te entiendo, claro. Siempre redimiéndose con los poderes extranjeros, de Exacto. esa misma forma. Y, a ver, te pregunto, porque por ahí seguramente lo habrás analizado, Ale, ¿cómo llegamos a que haya una manifestación de 1,5 millones de personas a la calle de un sector que no tuvo la necesidad de hacer esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Vos lo llegaste a pensar en algún punto? Sí, o sea, uno lo analiza. Nosotros, mira, desde que asumió Milei, a veces para bien, a veces para mal, algunos me lo reconocen, pero hemos sido siempre muy críticos, quizás uno de los espacios más críticos de Milei. Cuando esto arrancó, ya en el mes de diciembre, ya en enero, se empezó a advertir desde las universidades públicas que el desfinanciamiento iba a hacer colapsar a justamente los centros educativos. Esto se hablaba desde enero. Ujú. En febrero ya se estaba poniendo fecha. Se hablaba, las universidades Sí, llegan a mayo. sí. Hay que entender algo, porque cuando se habla de las universidades, eh, hay un error conceptual cuando se dice, a ver, la auditoría. Primero que la auditoría la tiene que hacer no la hace el Poder Ejecutivo propiamente dicho, sino que justamente hay órganos de contralor ante los cuales hay que remarcar, las universidades rinden cuentas, porque esto no es que no rinden cuentas, esto es una falacia por parte de Milei. Pero las universidades son pequeñas o grandes ciudades. Te doy un caso, CBC Medicina, no te Ujú. estoy hablando de ninguna otra facultad que no sea. CBC Medicina, esto significa Facultad de Medicina de la UBA. Tiene 16.000 ingresantes por año. 16.000 ingresantes por año, te estoy hablando, una facultad, una materia en la UBA. 16.000 personas y básicamente hay muchas localidades de la provincia de Buenos Aires que no llegan a tener 16.000 habitantes. Claro. Entonces la administración de toda esa masa de gente, de ingresantes, es enorme.
Ni hablar los cursantes, ni hablar el mantenimiento edilicio. Digo, los que han visitado las diferentes sedes pueden ver, digamos, la cantidad de gente que concurre. Ciudad Universitaria es un universo. Y te estoy hablando de la UBA, pero vayamos a la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, van chicos de toda la provincia de Buenos Aires, a tal punto que la ciudad de La Plata justamente es conocida porque la mitad de la población son estudiantes. Claro. Vayamos a la Universidad Nacional de Rosario, vayamos a la histórica, a la histórica Universidad Nacional de Córdoba, vayamos a la Universidad de Salta, de Jujuy. Justamente otra crítica que se hace muchas veces, ¿por qué se abren nuevas universidades? Justamente para descomprimir a las universidades nacionales más grandes. A ver, la Universidad Nacional de La Plata tiene un nivel de ingreso muy alto, Sí. la UBA lo mismo. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Llegamos a este punto porque hay un plan. Y el plan de Milei es muy claro. Él quiere destruir la universidad pública. Y llegamos a Milei justamente porque hubo todo un desmanejo durante tantos años, que es lo que siempre decimos. A ver, la gente partía de la base que había cuestiones que eran inamovibles. Nosotros le veníamos diciendo, un día va a llegar una estructura que va a terminar destruyendo al Estado, que va a vender al país y todo eso. Bueno, parecía que estábamos hablando de una novela de ciencia ficción, porque literalmente el gobierno de Milei es equiparable, no sé, a Gran Hermano, a la Claro. novela de 1984, o a Fahrenheit 451, por citar dos ejemplos. Y en cierta medida, bueno, uno decía, bueno, no, pero estás exagerando, lo están viviendo. Lo que a mí me sorprende, que pese a la evidencia empírica de lo que representa Milei y lo que es su gestión, tenés un subsecretario, tiene el cargo de subsecretario de Asuntos Universitarios, creo que se llama Alejandro González o algo así, o Álvarez creo, Alejandro Álvarez, que me tiene bloqueado en Twitter y no sé por qué, porque nunca cambié una palabra, pero yo sí sé por qué. Porque el padre de él es fundador de Guardia de Hierro, se la daba de nacionalista, el papá, y el hijo, bueno, ahí está, lacayo de los libertarios. Y ese tipo, en cada reunión con los rectores y con los decanos de las universidades públicas, en vez de dialogar, los insultaba. Porque él es un fracaso académico. Claro. Lo mismo que Milei. O sea, Milei es un fracaso académico. Cuando uno escucha, lo presentan al doctor Javier Gerardo Milei. ¿Doctor en qué? No, el doctorado que él tiene es un regalo que le hizo Venegas Lynch, hijo, que es el padre de Venegas Lynch nieto, actual diputado libertario. Un día agarró, le inventó un diploma a Milei, le pusieron un gorrito, le pusieron una toga y dijeron, acá sos doctor. Doctor honoris causa. El doctorado honoris causa no es doctorado, punto. O sea, no, lo puede usar como doctor y no puede la cadena nacional presentar como doctor a un tipo que no es doctor. Milei creo que es licenciado. Licenciado, sí. Licenciado. Que bueno, si nos cenimos al rumbo económico que está adaptando el país, bueno, más que licenciado es una catástrofe, digamos, ¿no? Que devuelva el título, porque honestamente no le pega una. Sí, estafó a cualquier universidad vive por haber y a la gente. Entiendo, César. Ahora, me viene a la cabeza Franco. ¿Qué opinas de lo que le dijo a Chiche? Porque me pareció fuerte el No, mensaje de Francos. lo que pasa es que Francos, yo no sé si él opina por sí mismo, si él cree lo que dice. Cuando él habló con Chiche Helblum, él empezó a hablar literalmente, aparte ya del verso del adoctrinamiento, que eso después lo podemos conversar, él empezó a decir que ellos quieren intervenir las universidades para empezar a despedir docentes. O sea, y esa es la verdadera intención final de ellos. O sea, ellos, mientras dure la universidad pública, digo, esto es un plan en varias etapas. La primera etapa, esto lo había anunciado, lo había anticipado vía Twitter o vía X, en su momento Agustín Ñomo, o que públicamente es Agustín Romo, pero bueno, que es Ñomo tanto en estatura como en cerebro. Él había dicho, los vamos a desfinanciar, les vamos a quitar los fondos y después los vamos a destruir. ¿A quiénes? A todos los entes públicos. O sea, ese es el objetivo. Porque ellos son anarcolibertarios. Entonces ellos buscan la destrucción del Estado y la instauración de una suerte de anarquía a los efectos de instalar una suerte de nuevo orden que es el nuevo orden de la anglósfera. Perfecto.
Entonces, cuando ellos plantean etapas, la primera etapa es el desfinanciamiento, creyendo que pueden pasar a la segunda etapa, que es la intervención a través de una auditoría. De la auditoría surgiría la necesidad de empezar, la necesidad entre comillas inventada, de empezar a despedir profesores, cierre de cátedras. Y ahí, de poco a poco, la universidad va pasando a ser una pequeña facultad y un día te encontrás con que es un colegio rural y un día te encontrás con que no hay nada, con que es Nada. un campus vacío. Ellos lo que están tratando es justamente de quebrar la movilidad social, que es justamente lo que hizo que la Argentina creciera, y a su vez también quitarle recursos a la Argentina, porque si hablamos, digo, en términos crudos, cada profesional formado es un recurso humano para el país. Entonces, la Argentina hoy goza de una importante cantidad de recursos humanos que los formamos en nuestras propias universidades. A tal punto que, bueno, por eso también vienen de todas partes de la región a formarse acá, en todo tipo de carreras, en tanto en las públicas como en las privadas, porque también digamos que las universidades privadas, la matrícula extranjera incluso supera en algunas carreras el 50%. Digo, Claro. también si vamos a hablar, digamos todos, eso también sucede. Sí, No es sí. que solamente es en la pública, en la privada también hay un montón. Pero bueno, más allá, digamos, de esta circunstancia, digo, de la cuestión extranjera, digo, en la cuestión nacional, por eso la Argentina puede desarrollarse y puede crecer. Lo que están buscando hacer, y esto es mandato del exterior, es buscar que la Argentina no crezca. Entonces, la forma de que la Argentina no crezca es justamente, a ver, te enseñamos hasta leer y escribir, que es básicamente lo que necesitamos, y que me hagas alguna cuenta, hasta que la inteligencia artificial te reemplace. Claro. Punto. Y después, formación de ingenieros, todo eso no, los pocos que necesitamos para mantener a las empresas extranjeras, nada más. Ese es el objetivo final de todo esto. Es tan crudo como esto. Ofrecerlos al servicio, nada más. A ver, Solamente para, ahí está, algo. pero recordemos cuando era YPF estaba con Repsol, que la mantenían los españoles. Todos los ingenieros de YPF, como eran personal brillante, los españoles los mandaban a cualquier lado. Entonces vos veías a los ingenieros de YPF haciendo propagandas, no sé, en el medio del Golfo Árabe, diciendo acá estoy, haciendo, ¿por qué? Porque los españoles se encontraron no solamente con YPF como empresa y con los pozos petroleros, se encontraron con un personal capacitado, se encontraron con gente que evidentemente podía competir con cualquier profesional europeo y dijeron, bueno, pará, acá tenemos un recurso humano gigantesco. Entonces, por eso, YPF no solamente es valioso por sus recursos naturales, sino por sus recursos humanos. Entiendo, entiendo, César. Eh, Estábamos mencionando al principio el tema de la uva y yo escuché al rector Helpi Sí. que si siguen así cerrarán la universidad. Ujú. ¿Es factible esto? ¿Estás tan así como para llegar a cerrarlo? Lo que pasa ¿Llegará es a que suceder? lo que pasa es que la universidad, a ver, tiene que cuando se abre, tiene gastos de luz, tiene gastos de personal, tiene gastos de administración, eh, una resma de papel, un tóner, el mantenimiento de computadoras, la limpieza, los gastos administrativos, los gastos del día a día, la movilidad, en fin, una cantidad de cuestiones. Para eso se necesita plata. El tema es que, por ejemplo, a ver, vamos a un suponer. Si a vos te aumentan la luz, te dolarizan el gas, te aumentan las conexiones de internet, eh, te aumentan los insumos de todo tipo y te mantienen el presupuesto congelado, obviamente que no te va a alcanzar la plata. Por eso yo decía al principio que las universidades públicas son pequeñas grandes ciudades. Cuando hablamos del rector de la UBA, estamos hablando prácticamente de una suerte de pequeño gobernador. Ese hombre tiene a su cargo decenas de miles de estudiantes y miles de profesores. Y quiero destacar algo, en las universidades públicas muchos trabajan ad honorem. O sea que incluso la carga salarial, que es alta en el gasto de la UBA, no es lo que debería ser porque muchos profesores, a diferencia de las universidades extranjeras que no lo hacen, trabajan ad honorem. Y lo destaco esto porque vos le preguntas, y lo he visto, académicos de Harvard, de Oxford, que no pueden creer que haya gente que trabaje ad honorem. A ver, en Harvard no te mueven un papel si no les pusiste una X cantidad de dólares. En Oxford tampoco. La UBA, que compite a nivel mundial con esas universidades, tiene profesores ad honorem. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la universidad pública no está creada al servicio del sector privado, sino que está creada al servicio de la patria. Porque los profesores de la UBA, la verdad que no van por el sueldo. Porque yo te digo, los sueldos que se pagan son de miseria. Los sueldos, la hora cátedra es bajísima. Es bajísima. No, a ver, nos están haciendo millonarios los profesores de la UBA. ¿Cuál es cuando hablan del curro? ¿Qué curro? A ver, le quiero decir a Milei que cambie su sueldo de presidente por el sueldo de un profesor de la UBA. Le calculamos las horas que trabaja 1 hora por día, pues se la pasa paveando en Twitter. Le pagamos el valor hora que se le paga a un profesor por sus horas efectivas, le sacamos la comida a Conan, al fantasma y a los clones, le sacamos todo eso y decimos, bueno, ahora viví con un sueldo de profesor y decime si ahí hay un curro. ¿Cuál es el curro del profesor de la UBA? ¿Cuál es el curro del rectorado de la UBA? No hay ningún curro. Podemos decir, si hay adoctrinamiento, la verdad que la mayoría de las cátedras no, que puede haber cuestiones que que son perfectibles, sí, pero yendo puntualmente a si puede cerrar la UBA, por supuesto, pero no es que cierra de la forma en que uno, digamos, lo piensa, bueno, o sea, el cierre es un cierre paulatino, va a haber cierre de cátedras, Claro. cierre de cursadas virtuales, aquellos que la puedan dar. Ahora, yo te pregunto, en medicina, ¿cómo haces, no sé, para hacer un laboratorio virtual? Imposible, ¿eh? O sea, ¿cómo haces? Decir, bueno, miren, chicos, ahora pónganse en Zoom, que acá voy a enfocar con el celular para que vean, no sé, un microscopio. No hay forma. O sea, vamos a tener médicos que recibidos por email. O sea, esto es una estupidez lo que se está planteando. Es terrible. El tema es que claramente como no se va a poder hacer, va a terminar decayendo en la nada, ¿viste? Es que el peligro es ese, y aparte el peligro también de la cursada, que cuando se corta la cursada, cuando se corta efectivamente, digamos, ese ritmo, pongamos que hay una caída en el segundo cuatrimestre, también tenés un corte, digamos, en la posibilidad de que esa persona se reciba. Digo, ya tuvimos la pandemia 2020. Lo que pasa es que muchas veces se discute y te usan como ejemplo el corte de la pandemia. Bueno, pero la pandemia fue un hecho, a ver, podemos discutir un millón de cosas, pero fue un hecho real, global, y que no es que afectó solamente a la Argentina, no es que solamente cerró la UBA, cerró en todas las universidades del mundo. O sea, no es que unas sí y otras no. Todo cerró. Entonces, ahora, si nosotros concebimos, evidentemente, al régimen de Milei como una enfermedad grave, infecto-contagiosa y que puede provocar la muerte, sí, efectivamente, bueno, es comparable con una pandemia, pero es algo que se produce a nivel local, digamos, no es algo a nivel mundial. Lo del 2020 fue a nivel mundial, bueno, lo del 2024 es a nivel local. A nivel local, y creo que peor que lo que fue a nivel mundial el tema de la pandemia, ¿viste? Ninguna duda, Se están ninguna matando duda. a todos juntos. Ninguna duda, porque el virus por lo menos no tenía ideología. Acá tenemos un tipo que es cipayo encima. Encima el virus es cipayo. El virus sí, sí es mayo, muy buena. Hablando de esto, también estuvo el reclamo de docentes de universidades privadas. ¿Qué opinas de esto? Porque me pareció importante. De hecho, ayer lo vimos. Es que eso acredita la legitimidad del reclamo. A ver, el rector de la universidad privada, por qué adhieren? Porque ellos entienden perfectamente la situación. Y ahí se desmiente la noción de que hay un curro. Esa es la demostración, digamos, empírica de que es falsa la afirmación de Milei. Porque el rector de la universidad privada, vos pensá, una matrícula, a ver, no vayamos a la UADE, Universidad de Morón, creo que la matrícula está en el orden de los 250.000, 300.000 pesos. En UADE están pidiendo también fortunas. Un riñón. Y claro, entonces vos decís, esa gente, esos rectores, ¿por qué entienden el reclamo de la UBA? Porque ellos tienen que mantener su universidad y aún teniéndola con este nivel de matriculación, este nivel de precios, también les cuesta. O sea, digo, porque uno ve lo de la UADE y uno dice, bueno, qué sé yo, tienen una salita para meditar, tienen una sala para, no sé, gimnasio, que ojo, Ciudad Universitaria también lo tiene, digo, y es pública. Pero digo, tienen eso, sí, está bien, pero vos estás pagando una cuota que no cualquiera la puede sostener. Que no está mal, si la podés pagar, te felicito. O sea, digo, si vos de repente estás aspirando a eso, y hay carreras que de repente UBA capaz que no tiene, o las universidades públicas no dan, y las privadas sí. O sea, me parece que ahí es un error, digo, hacer la dicotomía pública-privada. Pero justamente el sector de las universidades privadas reacciona
solidariamente, porque también muchos profesores de las universidades privadas se formaron en las universidades públicas. No Claro. habría universidad privada sin universidad pública. Esto es muy sencillo. No habría universidad privada sin universidad pública. La universidad privada es una extensión de la universidad pública. Si vamos al suponer, se cierra la UBA, no, las privadas no van a contener, a ver, no van a contener absolutamente nada, olvídense. No, no, no pueden. Imposible. O sea, el hijo del obrero no va a poder pagar 400.000 pesos de matrícula y después 400.000 pesos de cuota mensual. No quiero saber cuánto debe estar una cuota en la UADE o en la UAI o en El Salvador, ¿no? Bueno, El Salvador En ni la UCA. idea, en la UCA. A ver, pero está bien en el sentido que yo entiendo que esas universidades trabajan de esa forma Ujú. y es lógico y hay gente que, bueno, puede, digamos, aspirar a estar en eso, me parece fantástico. Pero digo, esa gente entiende perfectamente lo que está pasando en la pública. Y a mí me parece que es un orgullo para la Argentina invertir en eso. Digo, hace un tiempo atrás tuve este debate ¿Mm? en redes con Yamil Santoro, que no es Leandro Santoro, aunque ninguno de los dos me cae bien, pero digo, Yamil Santoro que viene de la parte libertaria, que creo que ahora es diputado porteño. Y estábamos discutiendo justamente del tema de la inversión, ¿no? El concepto de inversión contra el concepto de gasto. Sí, Entonces él decía que cuando se ponía plata en cultura, eso era un gasto. Y yo le decía que es una inversión. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo porque él sigue insistiendo con que eso es un gasto. Eh, el problema de los liberales, o de estos liberales, que son bastante, digamos, poco coherentes incluso con su propio pasado, es que ellos conciben a la educación, a la cultura como gasto. Todo eso para ellos es gasto. Entonces ellos lo único que quieren es que les cierre el número, digamos, macroeconómico, ¿no? Como estaba festejando en cadena nacional, autofestejándose Milei sí. y los 4 encapotados, ahí en esa escena de velatorio, y estaban ahí autocelebrándose, ¿no? Pero ese superávit fiscal, que es falso, está justamente hecho también a costa de, no solamente de los jubilados, que es una tragedia, sino de la educación pública. Claro, casi todo el recurso está ahí. Exactamente. Todo lo que tenían que utilizar. César, antes de nosotros de salir a la manifestación, a la marcha el día de ayer, yo escuché atentamente las palabras de Bullrich con respecto al protocolo que iba a aplicar. Sí. Yo no lo vi el protocolo, ¿vos lo viste? No, es que era inaplicable el protocolo. O sea, si ella quería controlar esa marea humana, de hecho sacó un video a la noche, después de la marcha, que yo lo vi, me pareció, nada, una cosa bastante ridícula, donde puso a 6 gendarmes en línea, separados más o menos a 2 metros entre cada gendarme, frente a la Casa Rosada, o sea, mirando hacia la multitud, y acá creo que va a haber fotos justamente. Bien. Y bueno, en este video que les comentaba, a ver, un video como diciendo, pusimos orden. A ver, la gente fue civilizada. Yo lo que quiero destacar es la civilización, que me parece obviamente necesaria y oportuna, pero la gente fue muy civilizada. Vos pensás que ahí tenías 800.000 personas tomando Plaza de Mayo. Si la marcha hubiera sido una marcha realmente destituyente, como plantean, por Dios, hubieran pasado 1.000 cosas que no pasaron, porque la voluntad no es ninguna cuestión destituyente. La cuestión es un reclamo por la educación pública. ¿Cuál es qué planteo es? Abran las aulas, es un planteo destituyente. Digo, la vimos a Bullrich, hablando de Bullrich, Sí. militando en el 2020-2021. Abran las aulas, abran las aulas. Y ahora quiere, matemos a los profesores, digo, es la misma persona. Pero bueno, es la misma persona que pasó de ser montonera a ser ultra mega liberal, digo. O sea, en la vida de Bullrich estas incoherencias son el pan de cada día. Y por ahí, producto del delirium tremens, uno no vaya a saber. Eh, lo que vi, para darte una observación, los negocios de Avenida de Mayo estaban abiertos. Sí, y no hubo ningún problema. Cafeterías abiertas, sentados tomando su café, nadie tuvo un problema y pasaba la gente entre medio de las mesitas y todo porque no había espacio para caminar por la avenida. Y me pareció impresionante y lo que vos decís, la condición de persona es distinto a lo que ellos están planteando, lo que ven en una manifestación, claramente con el fin de solamente reducir el margen de gente que puede pasar o caminar o acompañar esta manifestación, ¿no? Sin O este dudas. tipo de manifestación. Me fue para mí muy, muy importante ver eso y ver gente de locales que habían cerrado, pues ya era el horario de salir, y tomar
a la Plaza de Mayo y venir como una agencia de motos que había ahí en la zona. Es que no, es que la verdad que la gente fue sumamente educada, fue muy organizada dentro de la desorganización propia Claro, que hay en una cuestión. La verdad que me pareció una marcha ejemplar. Al contrario, yo creo que la verdad que es más, vos fijate que ni siquiera pudieron, ni siquiera tuvieron el margen desde el régimen de poder mostrar la típica foto de la plaza sucia, porque la plaza quedó súper ordenada. Las calles quedaron ordenadas. No hubo nada fuera de lugar. Digo, la actitud de... Y aparte, a ver, convivieron gente de todas las corrientes políticas. totalmente. Y ahí también quiero destacar eso, digo, o sea, que fue algo realmente multisectorial, multipolítico, por inventar un término, o multipartidario, Exacto. porque me parece que eso también le da mucho valor a la manifestación y a lo que realmente representó. Insisto, frente a una cuestión tan contundente, que bueno, ayer lo dijo, para que lo haya dicho Jonathan Viale, ¿no? Lo escuché. Legendario operador como su padre, y que en el medio de un editorial que básicamente era cómo quedar bien con Milei en 15 minutos, Ujú. se sintió obligado a decirle, bájense del pony, a él y a Dorni. Bueno, eso es un poco lo que da cuenta de la situación. Y después Milei, una de las cuestiones que retuiteó, justamente, que también demuestra su desconexión con la realidad, era que él estaba en un retuiteo que no me acuerdo si era de... bueno, de Fargosi, el abogado, donde Fargosi está indignado porque decía, ¿por qué los medios están tan obnubilados con el número de la marcha? ¿Por qué están tan impresionados? Esto no significa nada. O sea, vos te moviliza 1,5 millones de personas y te parece que eso no significa absolutamente nada. Eh, y acá está el problema con los libertarios, que ellos, por, digamos, tosudez, por ignorancia y también porque ellos también están a su forma ensobrados, pero en un nivel superior por las potencias extranjeras, ellos no admiten ver la realidad. O sea, se han creado un relato, escucharlo a Milei decir que lo que está haciendo es una hazaña histórica en el mundo occidental, Eso sí que es raro. sí, eso es una imbecilidad, pero digo, y él te lo dice abiertamente y te lo dice, digamos, bueno, no mirando la cámara porque lee, pero digamos, y lee mal, lee mal. Abran las aulas con Milei porque hay que enseñarle a leer al señor presidente. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo que no sepa escribir, pero que ya no sepa leer es grave. Pero más, digo, fuera de eso, el tema es con Milei es lo que dijo, ¿no? Y creerse ese relato y autofestejarse ese relato. Y que después tengas 50 chinos que están manejando trolls y que te digan, no, muy bien Milei, qué grande mi presidente, aguante mi presidente. Yo digo, ¿dónde está la masa de votantes de Milei que no sale a la calle? Son invisibles. Vos salís a la calle y le preguntaste, ¿alguien votó a Milei? Nadie. Es un misterio, ¿no? Es una cuestión extraña, ¿no? ¿Dónde están los votantes de Milei? ¿Dónde está esa masa libertaria? La otra vez no pudieron llenar ni los palcos del Congreso. Y se la pasan hablando de nosotros tenemos apoyo popular. Ojo que se van a llevar un chasco. Exacto. Acá Verónica, que mandó saludos, dice, en El Salvador depende de cada carrera. Arte y diseño digital cuesta 172.000 pesos por mes. Claro, Haciendo claro, mención de está. lo que vale una carrera dentro de una universidad privada, ¿no? No, X, no no, sé cuánto pero. valdrá Kennedy Marketing o la UAD de Marketing. Y depende también, bueno, pero por ejemplo, tiene que ver también con lo que se invierte en cada carrera, los costos de los materiales. Esto estamos hablando específicamente y exclusivamente, digo, del valor de la cuota. Después le sumas la bibliografía, los materiales, obviamente la propia cursada, digo, la cursada tiene un valor. Digo, vamos a un caso. Antes el subte valía poco, ahora el subte pasa a valer ahora 500 y pico de pesos y en junio se va a 700 pesos, casi 800 pesos. El subte. El subte. Entonces yo digo, un alumno que va a cursar un ida y vuelta en junio tiene 1.600 pesos Más apunte, más esto, más lo por otro. día, Claro. más el apunte, más si vas a comer algo, más si te moves. A ver, digo, estamos frente a un gasto importante para el bolsillo de cualquiera en una época que, a ver, cualquier cosa no vale menos de 1.500, 2.000 pesos. Exacto, exacto. Eh,
¿Cómo ves esto a futuro, César? A futuro inmediato, estamos hablando de acá un mes, 2 meses, en cuanto a la educación, en cuanto al ingreso, ¿no? Familiar, económico, familiar, para que se siga desarrollando la Argentina. ¿Cómo lo ves? Mira, lo veo difícil. Lo veo difícil, veo que por un lado es como que, insisto, Milei no entiende los mensajes, no le llegan los mensajes, es como que él sigue, digamos, dentro de su realidad paralela, y eso es preocupante, digo esto sin chicanas, es muy preocupante que él viva dentro de esa realidad, y eso es muy de la Rúa, o sea, de la Rúa en un punto se llegó a creer que las pavadas que él decía eran así, y me parece que el problema de Milei es que está muy metido dentro de las redes, y en esas redes hay mucha falsedad porque él la pagó esa falsedad. O Claro, sea, es como si yo pagó, bueno, como decía, ¿no? En vez de el diario de Irigoyen, el algoritmo de Irigoyen. Él tiene un algoritmo que a él le devuelve una respuesta que no se condice con los hechos. Ya como síntomas empezamos a ver que Caputo en 2 días ya se ligó 2 insultos. Uno en Estados Unidos, ¿no? Que lo enganchó una mujer argentina, una profesional, y uno en la Casa Rosada, de digamos, atrás de la reja. detrás de la reja de la Casa Rosada. Entonces, esto está empezando a elevar la presión. Por supuesto que hay un conjunto de personas que yo creo que son, digamos, hay un conjunto de personas que son irreductibles, que siempre votaron este tipo de opciones y que no hay chance que se den vuelta porque están convencidos de eso, ¿no? Eh, Entre ese grupo de personas está Elsain y bueno, toda la banda esta, Claro. ¿no? Esos siempre van a estar ahí. Pero la gente que lo votó con la sinceridad, con la sincera esperanza, con la sincera esperanza de que esto iba a generar un cambio, esa gente poco a poco se va a sentir atrapada. Se está sintiendo atrapada. De hecho, en parte, lo que hizo Milei fue graduar los tarifazos, porque las subas que se están produciendo no son las subas tal cual las había planeado. O sea, él había planeado meter subas dantescas, mucho más dantescas que las actuales. Mira, Ellos están graduando, pero acá justamente el problema es que nunca va a haber rebote, nunca, porque acá el talón de Aquiles, ya diría la pierna de Aquiles, el cuerpo de Aquiles que tiene este gobierno, es que se está cayendo la producción. Al caerse la producción, se cae el trabajo, el consumo está derrumbado. Digo, ¿en qué momento ellos planean la reactivación? Y justamente el otro día Milei les terminó diciendo en el foro de Yao Yao a los empresarios, bueno, ahora inviertan. No van a invertir. A ver, su amigo Galperín está invirtiendo en México y en Brasil. No está invirtiendo en Argentina. no, no, para nada. O sea, a ver, seamos claros, no van a venir las inversiones locales. Están esperando que Elon Musk ponga una fábrica de Tesla. No va a poner una fábrica de Tesla. Y si pone una fábrica de Tesla, va a contratar a 100 tipos y lo va a esclavizar como está haciendo en Shanghái. Entonces no Exactamente. nos engañemos con Elon Musk. Elon Musk tiene plantas paradas en Polonia por esclavización de sus empleados. Ojo con el verso libertario. Lo que preocupa, digo, a futuro, es que los libertarios sigan creciendo su relato. Sigan creciendo su relato y entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Y la educación va a colapsar. Porque va a llegar un punto en el cual, si no hay plata, como ellos dicen, bueno, tampoco hay educación. O sea, ¿qué le vas a pedir al profesor? Mire, abran y den clases sin sueldo, no va a suceder. Abran y den una clase cuando de repente no tenés ni seguros de incendios, seguros de nada, cuando no tenés electricidad, vas y prendés la bombita y no hay electricidad, digo, o sea, no puede funcionar así la educación. Entonces esto nos está llevando al colapso, pero es lo que pretenden ellos, es lo que pretenden ellos. Y bueno, después lo tenés al cara de piedra de Adorni, que ayer la verdad que fue objeto de muchos carteles, Sí, ¿no? sí, Yo pensé que totalmente. era algo personal con Adorni, pero no, me doy cuenta que es No, algo que es un sentimiento colectivo que es tenemos colectivo, contra sí. él, que creo que la gran frase, una de las mejores frases que escuché de la marcha es estudiar, no seas Adorni. Y yo coincido, estudien, ¿no? No hay que ser, o sea, Adorni es justamente el ejemplo de lo que uno no tiene que ser en la vida, digamos, ¿no? Uno no tiene que ser genuflexo, sumiso, uno no tiene que ser un alcahuete en la vida, ¿no? Uno no No, tiene no. que dejar que le paguen 5 pesos y el tipo sale a poner la cara por cualquier cosa. ¿Cuántos perros hay? Los que diga el presidente. ¿Qué clase de reflexión es esa? O
O sea, ¿a dónde nos están llevando? O sea, que si Milei dice que tiene 4 unicornios, tiene 4 unicornios. Pero digo, es un nivel de imbecilidad tan supino que no hay forma ya de empardarlo. O sea, cuando esto termine, la verdad que nos van a dejar una colección, digamos, de libros de historia que van a ser chistes. Los chicos el día de mañana van a preguntar, ¿existió Adorni? Sí, existió, estuvo entre nosotros. Y era tan estúpido, era más de lo que vos te pensás. Lo que vos pensás, superalo. Multiplicalo. Multiplicalo por veces porque el tipo es más estúpido de lo que parece. Sí, la verdad que. Y peligroso, pelotudo y peligroso. Sí, no, es un hombre. Pero, a ver, insisto, y uno dice, ¿está mal la descalificación personal? Sí, está mal. Sí. Pero esto no es una descalificación, esto es una descripción. Hay una diferencia. Porque una cosa es decir que una persona es sonsa y otra cosa es que la persona sea sonsa. Estamos hablando de Adorni. O sea, si uno buscara un manual, pocos voceros han sido tan, pero tan nefastos como este hombre. Sí. Porque es un tipo nefasto, es un hombre que maltrata a sus colegas, es un hombre que da respuestas que no responden y que aparte tiene el rango de ministro, ¿no? Tiene el rango de ministro. Justo te iba a mencionar para sacarte un poco del tema de la educación, el aumento de senadores, el paso a ministro de Karina Milei y ahora, bueno, este que es ministro también. Eh, ¿cómo funciona, no? Esto, no entiendo cómo funciona, que quién dice yo puedo ser ministro y soy ministro. No, es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo de ordenar evidentemente los ministerios. Lo que pasa es que acá la situación extraña que se da es que si recordamos esa famosa escena de Milei donde sacaba ministerios y decía afuera, sacaba papelitos, él decía que justamente los ministerios eran parte del gasto que él iba a recortar. Ahora, él, digamos, degradó a educación y a trabajo al rango de secretarías, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí, Y sí. los metió adentro de capital humano, ¿no? Que es un enorme fracaso. Capital humano como ministerio es a esta altura es uno de los fracasos más grandes de la historia Un argentina. elefante blanco. Y después vos pones a tu hermana, ¿no? Que es la hermana del presidente, está bien, digo, es su persona de confianza, lo que uno quiera, pero no es una persona formada para cargos estatales. Vendía tortas, era monotributista de tortas, creo, y era tarotista, o es tarotista, no sé, y la pones de rango de ministro. Después lo pones a Adorni, ministro. Entonces, a ver, esto es muy perverso, porque por un lado, cerrás ministerios importantes, que eso está trayendo muchos problemas en muchos niveles, y por el otro lado, ascendés a personas de tu entorno, que es nepotismo, a rangos ministeriales, ministerios de una sola persona. O sea, uno lo ve a Adorni y uno tiene que imaginarse que es un ministerio con patas. O sea, uno lo ve caminar y se Claro. presenta directamente un ministerio. Pero ¿qué pasa con el ministerio? Porque esta es la perversidad. Si yo soy ministro, tengo la disponibilidad para nombrar dentro de mi área a la cantidad de funcionarios que corresponden a un ministerio. Claro. Entonces, Adorni, ¿ministro de qué es? No lo sabemos. Karina Milei, ¿ministra de qué es? ¿Por qué la Secretaría de la Presidencia pasa a ser ministerio? Bueno, porque ahí están los curros de la política, donde, parafraseando a Milei, las porosas manos del presiduende absorben los fondos públicos para los gastos de su vida privada, ¿no? Esa es la verdad sobre el tema de los nombramientos. El tema del Senado fue un tema que estaba coordinado entre todos. Acá yo digo, acá no puedo separar. Fueron todos coordinaron esa votación. Uno lo escuchaba al senador Paoltroni en TN diciendo que él no votó este tema, es cierto, él estuvo ausente, porque se salió a comer un queso untable con un pote, o sea, estaba con un pote de queso untable comiendo afuera, ¿no? Con una cuchara, esto dicho por él. Mira. Y por eso, como estaba morfando afuera, él no estaba en las votaciones, lo cual nos deja dos enseñanzas. Una, que son los muertos de hambre. Dos, que aparte son todos cómplices. Porque Sí, sí. Hago la vista gorda, miro para otro lado. Claro. el jefe de bloque o no sé qué, un representante de ellos, pues ya no sé quién es quién ahí adentro, firmó y aceptó la votación que se iba a hacer. Y la votación la promovió Villarroel porque Villarroel dijo 25 millones de veces que ella quería aumentar el sueldo y ella quería aumentar el sueldo
porque necesitaba negociar con los senadores para que les voten ciertas cuestiones, entre ellas el pliego de embajadores que estaba parado en el Senado. ¿Qué embajador es? El embajador Gerardo Wertheim, un empresario que fue el que le pagó un viaje de $250.000 a Milei antes de asumir como presidente a los Estados Unidos y que se ganó por eso la embajada de Estados Unidos. Digo, hablemos de cuestiones turbias, mencionemos a Wertheim, mencionemos que Wertheim le pagó a Clinton para que se reúna con Milei, que ahí vimos, por suerte no comieron pizza o no lo hicieron público, pero bueno, ahí estaba Clinton. Claro. Y hablemos también del viaje a la Casa Blanca, y eso lo bancó Wertheim, de su bolsillo, que eso es ilegal. Claro. Y después lo nombran embajador. Y por supuesto, bueno, el guía espiritual de Milei, este hombre que el rabino Vanish, o Wanish, no sé cómo se pronuncia, que lo nombran en Israel. ¿Está bien? Esos pliegos que estaban parados de repente se destrabaron mágicamente luego de el suculento aumento que recibieron en el Senado. Exacto. Decime, Ani. Sí, Ale, ¿qué opinas de esta noticia? Mira, el gobierno de Milei quiere disciplinar a docentes universitarios. Ujú. Viene Viene como de lo que estamos hablando. de lo que estamos hablando. La creación de una casilla de correo para denunciar a docentes universitarios creada por la Secretaría de Políticas Universitarias. La diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Galliard, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de resolución para manifestar rechazo y repudio a la creación de parte de la Secretaría de Políticas Universitarias de un mail institucional que es denuncias.sSPU@educacion.gov.ar para que estudiantes denuncien a docentes por supuesto adoctrinamiento en las universidades. La medida de la Secretaría de Políticas Universitarias constituye una manifiesta violación a los artículos 14 y artículos 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Esto afecta uno de los principios fundamentales de la reforma universitaria de 1918, que es la libertad de cátedra. Bueno, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, las universidades tienen mecanismos internos donde los alumnos pueden perfectamente, si tienen algún problema con un profesor o con una profesora, se pueden acercar y todos los que han ido a universidades, lo que pasa es que los libertarios no pisaron una, pero si supieran, el centro de estudiantes es, por ejemplo, uno de los principales canales de reclamo, y te digo, el centro de estudiantes resuelve los problemas, y por supuesto tenés instancias, incluso las universidades tienen sus propios comités disciplinarios, comités de ética, es decir, hay previsto un sistema. Este tema del mail es un mecanismo, que es el segundo punto, que quiero decir, dejando en claro que las universidades ya tienen previsto los mecanismos para resolver situaciones, esto lo que ellos buscan es intervenir en la vida universitaria. Y ahí es donde coincido con la crítica de la diputada o la senadora entrerriana. ¿Por qué? Porque es una forma de ellos de inmiscuirse en la vida universitaria. Ellos son el poder ejecutivo, de la misma forma que el poder ejecutivo no se puede inmiscuir en la vida del poder legislativo, ni en la vida del poder judicial, tampoco debe inmiscuirse en la vida de las universidades. Hay libertad de cátedra. Pero, a ver, recordemos que hace pocas semanas atrás, pocos meses, cuando va Milei al colegio Copelo, que se les desmayaron 2 alumnos porque no paraba de hablar y la gente ya estaba cansada, él, en el medio de su interminable alocución, donde hizo chistes sobre burros y cuestiones sexuales bastante desubicadas, también se quejó de que la Universidad de Belgrano lo bochaban a su amigo Iñaki. Entonces está enojado la Universidad de Belgrano porque lo bochaban. Entonces se quejó públicamente. ¿Por qué la Universidad de Belgrano lo bocha? No, porque es libertario. No, lo bochan porque es burro. O sea, No lo le bochan da. porque se la pasa todo el día en Twitter. No le da la Si, cabeza. si ese chico se dedicara a estudiar, sin duda sería una persona de bien, pero bueno, le tocó ser libertario y le tocó ser un troll. Es la realidad, digamos. A ver, Iñaki, el mismo que monetizó el canal de la Casa Rosada. Plata que no sabemos a dónde va. O sea, hablemos de los kioscos y de los curros libertarios y la pucha. Tienen Arcor ahí adentro, más que kiosco. Es una fábrica. Exacto. César, algo que no quieras decir para la posteridad, obviamente no solamente tuyo, Frente Patriota, estás en representación como secretario general del Frente Patriota, ¿cómo ves la visión del partido ahora para lo que se viene
y obviamente cómo se adapta obviamente a la sociedad de hoy, ¿no? Porque el partido ha logrado ser el mismo, pero dentro de la sociedad actual. No, evidentemente, a ver, como, digamos, en mi caso, como secretario general del Frente Patriota Federal, siempre destacar, bueno, a ver, lo que siempre nos ha dicho Calqui es, o sea, nosotros lo que venimos planteando siempre ha sido la defensa de la educación pública, la defensa justamente del Estado, la defensa de una Argentina fuerte, justa, libre y soberana. Y lo que hoy estamos charlando, realmente nosotros tenemos una fuerte convicción sobre el tema de la educación pública. Quien te habla, aparte, yo soy hijo de una profesora, soy esposo de una docente universitaria, entonces estoy, digamos, siempre muy inmiscuido, digamos, o sea, muy metido en el mundo de la educación, porque siempre me ha rodeado. Tengo la familia, toda mi familia materna, los Quino II, son históricamente de antaño, son una larga, eh, digamos, dinastía de profesores y profesoras de diferentes cuestiones, de música, arte, literatura, matemáticas, historia, etcétera. Entonces, obviamente que uno, no solamente como dirigente político, sino también como ciudadano, se ve afectado por esto. La educación pública argentina es maravillosa. La educación pública argentina no se ha tomado dimensión. Tres ejemplos cortos. La educación pública argentina fue la que formó, por ejemplo, al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que en el año 66 llegó con su hermana y su padre para trabajar en la zafra en Salta, y se fue a una localidad, que si no recuerdo mal es Campo Grande, en Salta, y ahí entró a la escuela primaria, y él contaba que estaba al fondo, porque él hablaba solamente aymara, y una señorita salteña, le enseñó a hablar castellano, y después fue el presidente de Bolivia. La educación pública también fue la que en la época de Perón llevó millones de libros a Centroamérica. Vos sabés que esto no se dice mucho, pero naciones como El Salvador o naciones como Nicaragua, en la década del 50, se formaban con los libros de lectura, los libros de educación argentinos, porque Perón les llevó los libros para que ellos se formen y millones de hermanos centroamericanos se formaron y tuvieron su primer libro de lectura gracias a la Argentina. Y muchas veces no se habla, te voy a dar un dato final, porque acá N24 tiene un peso muy grande, en AN24 tiene un peso muy grande el tango, Ujú. porque el tango es tan popular en Japón, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, justamente una de las cuestiones que hace la Argentina de Perón, fue no, digamos, dejar de lado al Japón y lo empezó a ayudar también con comida y con materiales y con víveres y con bienes a Japón. Y el emperador de Japón, en agradecimiento a la Argentina, dijo, bueno, ¿cómo yo les puedo retribuir esto, digamos, dentro de mi pueblo? Entonces dispuso que en el sistema educativo japonés, aparte de las danzas y de las tradiciones japonesas, se incorpore el tango como clase. Y entonces, a través de la educación, vos fijate, y de una música tradicional, una danza tradicional, por llamarlo de alguna forma, argentina, nos conectamos con Japón y al día de hoy vos tenés a muchos japoneses que hablan español y que cantan tangos por esa conexión que tenemos. Esa es la grandeza de la educación. La educación conecta pueblos, la educación nos hace grandes. La Argentina siempre ha sido grande gracias a la educación. Tenemos 5 premios Nobel formados en universidades públicas. Entonces no tenemos que dejar que nos avasallen. Cuando decimos que la educación es el futuro, es porque realmente lo es. Una Argentina sin educación es una Argentina que literalmente no tiene horizonte. Por supuesto que tenemos también que hablar de la alimentación de los chicos, que es fundamental. Tenemos que Sí, sí. hablar de la dignidad de los jubilados, tenemos que hablar de la dignidad de los trabajadores. Pero esta noche yo quiero rescatar esa educación que nos ha hecho grandes y que va más allá de ser peronista o ser radical, o ser de nacionalista o ser de izquierda. Digo, la educación es conocimiento. Después lo que cada uno haga con esa educación ya va en el fuero propio. Digo, a Manuel Belgrano, uno de los máximos patriotas, lo formaron en una universidad española. O sea, acá en Argentina, o sea, en el territorio argentino, pero lo formaron los españoles. Y la idea de los españoles era formar en esas universidades que ellos fundaron a súbditos de la corona. Y le salió un patriota,
¿Por qué? Porque ¿qué hizo Belgrano con todos los conocimientos que adquirió? Dijo, no, yo esto que me mencionan acá, lo voy a usar para liberar este pueblo que es mi pueblo, que no es ya lo que me habían dicho que somos. Nosotros no somos súbditos de la corona, nosotros acá somos otra cosa. Entonces digo, eso es la maravilla. Y digo, a Belgrano lo habrán adoctrinado, lo habrán hecho cantar, no sé, lo que sería el himno de España, no sé qué habrá sido, el Totalmente. imperio, lo que fuere, pero él salió patriota. Entonces no nos confundamos, a ver, a nadie lo adoctrinan. Adoctrinan al que quiere. El que quiere ser adoctrinado, será adoctrinado. Y el que quiera pensar libremente, pensará libremente. Formemos libre pensadores. Defendamos la educación pública. Ese es el mensaje de esta noche. No nos dejemos avasallar, sigamos para adelante y sigamos luchando. Y si no escucharon a 1,5 millones de personas, que en la próxima escuchen a 4 o a 5 millones. Pero vamos a seguir peleando por la defensa de la patria. Te agradezco mucho tus palabras, César. La verdad también que hayas venido, que hayas dedicado tu tiempo para hablar de esto, que me pareció muy importante hablarlo con vos. Lo tenés de una óptica muy particular, muy centrada, a lo cual viene a reforzar a todos el conocimiento de lo que sucedió ayer, de cómo sucedió y el por qué, que también es muy importante, no porque nos manifestamos por la educación pública, no, hay un antecedente y obviamente es para un futuro, ¿no? Para un futuro mejor. Así que te agradezco nuevamente que estés acá con nosotros, que hayas venido y bueno, esperemos verte en los próximos tiempos también de vuelta. Nos vemos en las redes y nos vemos en la calle y nos vemos en los programas de AN24 como siempre. Te agradezco mucho. Bueno, gente, estuvo con nosotros César Biondini, el doctor César Biondini, secretario general del Frente Patriota Federal.